Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a ver los ejercicios que son dos rectas paralelas donde cruza una tangente. Vamos a ver toda esta nueva información. Si este lo llamamos el ángulo A, este va a ser el ángulo B, C y D. El de acá, E, F, G y H. Este tipo de rectas nos van a decir lo siguiente. O sea, tenemos toda esta información. A más B forman un ángulo suplementario que nos da 180 grados. Lo mismo sería para A más C, 180 grados, C más D, nos dan el mismo, y D más B, igual a 180 grados. Ahora lo siguiente, tenemos ángulos opuestos, quiere decir que el ángulo A es igual al ángulo D y el ángulo B es igual al ángulo C. De este lado tenemos que el ángulo E es igual al ángulo H. El ángulo F es igual a G. Y tenemos también la información de que el ángulo A es igual al ángulo E. Por lo tanto, el ángulo B tiene que ser igual al ángulo F. El ángulo C tiene que ser igual al ángulo G. Y el ángulo D tiene que ser igual al ángulo H. Y ya de aquí, de estas relaciones, tienen que ver cuáles son cada uno. O sea, B, en este caso, si se fijan, B tiene que ser igual a G. A tiene que ser igual a H. C tiene que ser igual a F. Y D tiene que ser igual a E. Entonces ya de aquí podemos obtener toda esta información. Por ejemplo, vamos a darle ahora el valor a uno de estos ángulos. Perdón, 120 grados, vamos a hacer este de aquí. Sí. Entonces ya y me piden conocer todos los demás ángulos. Entonces lo que vamos a hacer primero es conocer el ángulo que está aquí. ¿Sí? Ustedes saben que la suma de esos dos, X más 120, es igual a 180 grados. Lo que quiere decir que X es igual a 180 menos 120 y va a ser igual a 60 grados. Entonces ya por los teoremas de ángulos opuestos, 120, el ángulo de acá va a ser 120 y el ángulo de acá va a ser 60. Y me está diciendo todos estos ángulos que A es igual a E, entonces el ángulo de aquí también va a ser 120. El de acá también va a ser 120, 60 y 60 grados. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio en el cual tenemos un paralelogramo. ¿Sí? El punto A, el punto B, el punto E, C y D. Y me pide que encuentre los ángulos internos del paralelogramo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. El ejercicio me dice que el ángulo BAD es igual a 2X y el ángulo ABC es igual a 6X. Entonces vamos a identificar cuál es el primer ángulo. Me dice que es BAD.
AD, significa que es este ángulo. Ese ángulo vale 2x. El siguiente es ABC, entonces este ángulo vale 6x. Entonces podemos hacer lo siguiente. Recuerden que este ángulo suplementario de aquí vale 180 grados. Pero si se fijan, tenemos dos rectas paralelas y este sería una tangente, lo que quiere decir que este ángulo es el ángulo de aquí, ¿sí? Entonces ahora sí tenemos que 6x más 2x es igual a 180 grados. 6 más 2 me da 8x, es igual a 180 grados. El 8 está multiplicando, pasa dividiendo al 180 y obtenemos 180 entre 8, un valor de 22.5 grados. Eso vale x. Entonces quiere decir que este ángulo 22.5 por 2 me va a dar un ángulo de 45 grados. Y quiere decir que 6x, 6 por 22.5 me va a dar 135 grados, serían los ángulos correspondientes. Y como es un paralelogramo, el ángulo D tiene que ser igual al B, entonces aquí son 135 y por ser contrario 45. Y si nosotros sumamos 135 más 45 más 135 más 45 nos tiene que dar 360 grados. 135 más 135 más 45 más 45 nos dan los 360 grados. Por lo tanto, está comprobada correctamente.